Estimadas profesoras, muy buenas, tengan todos ustedes muy buen día. En esta socialización presentaremos la sistematización de la experiencia educativa Mi empresa en segunda lengua. Me permito presentar a mi compañero de grupo, el profesor Oscar Alexander Muñoz, y quienes habla, profesor Luis Fernando Ortega, organizada y analizada a partir de tres momentos. Un momento de partida donde reconstruimos lo vivido, el momento de fundamentación donde reflexionamos sobre la propuesta de mejora y el momento del punto de llegada donde recogimos las lecciones aprendidas, los retos que persisten y las recomendaciones que deja el proceso. Más que presentar una secuencia de actividades, lo que buscamos en esta sustentación es mostrar cómo una experiencia pedagógica construida en un contexto real y complejo puede producir aprendizajes que no únicamente son académicos, sino que también son humanos e institucionales. Para comenzar, queremos ubicar brevemente cuál fue la experiencia sistematizada y por qué consideramos importante reconstruirla. Gracias, profe Fernando, por esa introducción y por ser parte de este espacio en el área de pasantía. Cordial saludo. La experiencia que sistematizamos fue mi empresa en segunda lengua, una propuesta desarrollada en la estrategia de maestro itinerante con estudiantes de ciclo 5 firmantes del Acuerdo de Paz en los departamentos de Nariño y Cauca. Desde el inicio, esta experiencia llamó nuestra atención porque no se trató simplemente de enseñar inglés como un contenido aislado, sino de articular el aprendizaje de una segunda lengua con algo mucho más cercano a la vida de los estudiantes, sus proyectos productivos, sus ideas de emprendimiento, su realidad territorial y sus trayectorias educativas también. Eso fue precisamente lo que le dio valor a esta experiencia. El idioma dejó de sentirse como una obligación externa y empezó a convertirse en una herramienta útil para nombrar lo propio, describir un producto, presentar una idea, fortalecer la confianza al momento de comunicarla también. Por eso surgió la necesidad de sistematizar este tipo de experiencia. Había ahí una experiencia con valor pedagógico, humano, institucional, que no debía quedarse solo en la memoria de quienes lo acompañaron. Era necesario comprenderla, interpretarla y dejarla organizada como una base que permitiera aprender de lo vivido y proyectar mejoras futuras. Una vez identificada la experiencia, pasamos a revisar el contexto en el que se desarrolló y los actores que hicieron parte de ella, profe Fernando. Muchas gracias, profe Alex. Asimismo, esta experiencia educativa se desarrolló en un contexto rural diverso entre los departamentos de Nariño y Cauca, marcados por la ruralidad. Estudiantes de la estrategia de maestro itinerante, firmantes de acuerdo de paz con las extintas FARC, que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia lleva un proceso pedagógico, académico también con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ya que muchos de nuestros estudiantes deben combinar el estudio con el trabajo, entendiendo que algunos estudiantes que han dejado de estudiar hace 5, 10 años y que también estas situaciones de combinar el estudio con el trabajo y con muchas responsabilidades familiares y con situaciones de movilidad o inestabilidad afectaban su permanencia. A esto se sumaban de igual manera desigualdades en el acceso a sus recursos educativos, tecnológicos, especialmente en cuestiones de conectividad. Por eso esta no fue una experiencia realizada en condiciones ideales, sino en una realidad concreta que obligó a adaptar permanentemente la práctica pedagógica. En cuanto a los actores, los estudiantes fueron el centro del proceso, porque a partir de sus avances, sus productos y sus reflexiones fue posible reconstruir la experiencia junto a los docentes acompañantes que también realizaron un papel decisivo en la orientación pedagógica. También participó la coordinadora de la estrategia de maestro itinerante, facilitando en algunos momentos que la comunidad educativa, especialmente cuando los proyectos productivos se conectaban con la vida cotidiana de los estudiantes, todos ellos puedan salir a flote. Y todo esto también nos permitió entender que la experiencia no dependía solamente de una propuesta didáctica, sino de una red de relaciones, decisiones y condiciones del contexto.
Con este contexto claro, entramos entonces al primer momento de sistematización, que fue la reconstrucción de la experiencia a través de la línea del tiempo, profe Alex. Así es, profe Fernando, en el momento de partida, precisamente reconstruimos esa experiencia a través de una línea de tiempo, porque necesitábamos mirar el proceso no como hechos aislados, sino como una trayectoria con cambios, aprendizajes y tensiones. En 2021 apareció la necesidad de construir una propuesta que le diera un sentido más cercano al aprendizaje de una segunda lengua. Desde el comienzo se vio que los estudiantes se vinculaban mejor cuando el idioma no aparecía como un contenido lejano, sino como una herramienta para hablar de sus ideas, de sus emprendimientos y de sus posibilidades a futuro. Ya en el 2022 el proceso entró en una etapa de ajustes metodológicos. Fue necesario revisar actividades, reorganizar tiempos y flexibilizar estrategias, porque los grupos no partían del mismo nivel y las condiciones del contexto exigían respuestas más incluyentes. Ya entre el 2023 y 2025, la experiencia ganó mayor solidez. Los estudiantes empezaron a mostrar más confianza al presentar sus proyectos, al comunicar lo aprendido y a relacionar el idioma con situaciones concretas de su vida cotidiana. Finalmente, ya en el presente año de 2026, la sistematización permitió mirar todo el recorrido con mayor claridad y reconocer que el proyecto dejó aprendizajes pedagógicos y humanos valiosos, pero también preguntas importantes sobre la continuidad y el fortalecimiento. Ahora bien, reconstruir el recorrido no era suficiente, también era importante identificar qué aprendizajes y qué dificultades marcaron ese primer momento, profe Fernando. Muchas gracias, profe Alex. Así como usted lo menciona, la experiencia mostró que el idioma tenía mayor sentido cuando se relacionaba con sus proyectos productivos, con sus iniciativas de emprendimiento y con su necesidad de comunicar propio. Otro aprendizaje importante fue reconocer que la flexibilidad no debilita la experiencia, sino que la hace posible en contextos o en entornos de ruralidad, donde mencionábamos anteriormente de que la desigualdad en temas de conectividad muchas veces hace que este proceso no avance. Bueno, junto con estos aprendizajes, profe Alex, aparecieron dificultades persistentes. Entre ellas estuvieron la brecha de lo que mencionamos, la conectividad, la desigualdad, el acceso a recursos en cuanto también la heterogeneidad en los niveles de lectoescritura y de segunda lengua, así como las interrupciones en la continuidad de algunos estudiantes por razones laborales, de salud o de seguridad. También aparecieron tensiones importantes, como por ejemplo entre el ideal pedagógico y la realidad del territorio, o entre la necesidad de evidenciar resultados y el riesgo de reducir la experiencia a simples entregables. Por ello, uno de los principales aprendizajes del momento de partida fue comprender que el aprendizaje cobra fuerza cuando se conecta con la vida real de los estudiantes. Y precisamente a veces las fragilidades que pasamos al segundo momento fue el de la fundamentación y la reflexión de fondo, profe Alex. Claro que sí, ya en este punto, al pasar a un momento ya de fundamentación, comprendimos que sistematizar no debía verse solo como un requisito académico o administrativo, sino como una forma de cuidar lo construido. A medida que revisábamos la experiencia, se hizo evidente que muchos de esos aprendizajes estaban dispersos en fotografías, archivos, recuerdos, evidencias sueltas y pues, obviamente en la memoria de quienes participaron. Eso significaba un riesgo, que una experiencia valiosa terminara perdiéndose o quedara simplemente fragmentada. La propuesta de mejora nació justamente de esa preocupación. No queríamos que lo vivido entre 2021 y 2025 quedara reducido a un conjunto de documentos aislados, sino más bien convertirlo en una memoria viva, en aprendizaje compartido y en una base más sólida para quienes continúan con el proceso más adelante. En otras palabras, la propuesta surgió de una convicción. Una experiencia educativa significativa no debe desaparecer cuando cambian los tiempos, los actores o las condiciones institucionales, sino que necesita mecanismos que la preserven, la hagan comprensible y precisamente permitan fortalecerla. Con esa intención clara, estructuramos un plan de acción concreto para fortalecer esta experiencia, mi profe. Muchas gracias, profe. Así como usted lo menciona, profe, este
plan de acción se organizó en cuatro acciones concretas. La primera acción fue ordenar y hacer visible la historia del proceso entre los años 2021 y 2025 mediante la línea del tiempo, que sea clara, con momentos significativos y evidencias que ayudarán a comprender cómo evolucionó la experiencia. La segunda acción consistió en organizar las evidencias más representativas de cada año para que no quedaran dispersas, sino reunidas de manera coherente y útil para futuras consultas. La tercera acción buscó rescatar el sentido humano de la experiencia a través de relatos breves construidos con docentes que participaron en distintas vigencias. Esta esa parte fue muy importante porque permitió recuperar no solo hechos, sino también decisiones, retos, emociones y aprendizajes que muchas veces no aparecen en las evidencias formales. Y la última acción consistió en elaborar un documento comparativo entre el inicio en el año 2021 y el cierre del año 2025, con el fin de identificar cambios, aprendizajes y recomendaciones. Lo importante aquí es que el plan no se planteó desde una lógica burocrática, sino desde una lógica pedagógica y humana. Su propósito no era producir más papeles, sino entender mejor la experiencia, conservar su memoria y dejar una base de continuidad. Pero además de describir las acciones, será necesario explicar por qué las planteamos y qué impacto podían tener en la experiencia sistematizada, mi profe. Así es, profe Fernando, la propuesta se planteó porque al revisar la experiencia encontramos una realidad doble. Por un lado había una experiencia rica, pertinente y significativa, pero por otro lado también había debilidades que amenazaban su sostenimiento. Entre ellas estaban la dependencia del compromiso de unas pocas personas, la necesidad de un hilo conductor más claro, el riesgo de una evaluación centrada solo en evidencias y las amenazas del contexto como la inestabilidad de la conectividad, la rotación institucional y la presión por mostrar resultados rápidos. Frente a esto, el impacto esperado de la propuesta se proyectó en tres sentidos. En el plano pedagógico, permitiría comprender mejor cómo evoluciona la experiencia y qué decisiones convinieron fortalecer. En el plano humano, devolvería protagonismo a las voces de quienes vivieron el proceso, evitando que todo quedara reducido a datos o productos finales. Y en el plano ya institucional, dejaría una memoria organizada que puede servir a futuros docentes o equipos para retomar lo construido sin tener que empezar ya de cero. En ese sentido, la propuesta no fue una actividad adicional, sino una respuesta a la necesidad de dar continuidad y sentido a una experiencia que ya había demostrado su valor. Después ya de esta reflexión de fondo, llegamos al tercer momento, profe, que corresponde al punto de llegada. Correcto, profe Alex. Al llegar al punto de llegada, una de las primeras conclusiones fue que esta experiencia no necesita ser reemplazada, ya que la experiencia mostró que no basta con tener una propuesta pedagógica valiosa si ésta sigue dependiendo en exceso de la voluntad de unas pocas personas o de tiempos administrativos demasiado cortos. Por eso habría que fortalecer la continuidad de los procesos, la permanencia estudiantil, el seguimiento y la articulación institucional. Eh, también, profe Alex, hay aspectos que deben mantenerse. Debe permanecer la esencia pedagógica del proyecto, es decir, una capacidad de partir de la realidad de los estudiantes y de vincular la segunda lengua con sus proyectos productivos y con su vida cotidiana. También debe mantener la flexibilidad metodológica, la posibilidad de asumir ritmos y la creación de un ambiente de confianza donde equivocarse no signifique fracasar, sino aprender. Esa forma de acompañar cercana, respetuosa, es uno de los principales aciertos de la experiencia y no debería perderse. Además de identificar que debe mantenerse y debe transformarse, también reflexionamos sobre lo que podría mejorar y sobre las preguntas que siguen, profe Alex. Sí, claro, en relación con lo que podría mejorar, vimos que existen acciones en distintos tiempos. En el corto plazo es posible fortalecer la memoria del proceso con una línea de tiempo clara, la organización de las evidencias, la construcción de relatos y un documento comparativo entre el antes y el después. En un plazo más amplio sería importante incorporar elementos nuevos como un banco compartido de recursos, un material de bienvenida para docentes,
que ingresen obviamente por primera vez al proceso, rutas diferenciadas según el nivel de cada estudiante y mecanismos de documentación permanentes, no solo al cierre de cada vigencia. A pesar de estos avances, la sistematización dejó preguntas abiertas, sigue siendo una inquietud importante cómo garantizar continuidad a experiencias dirigidas a poblaciones cuyas condiciones de vida son inestables. También queda la duda sobre cómo sostener el sentido humano del proyecto sin que se vea opacado por exigencias administrativas o por la presión de mostrar resultados. Y al mismo tiempo no podemos afirmar que las dificultades hayan sido completamente superadas. Algunas han venido mejorando gracias a la flexibilidad pedagógica y a la creatividad docente. Con todo esto, el proceso nos dejó un conjunto de lecciones aprendidas y recomendaciones que consideramos centrales, profe. Muchas gracias, profe Alex. Bueno, entre las lecciones aprendidas tenemos que el aprendizaje tiene mayor sentido cuando dialoga con la vida real de los estudiantes, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. En esta experiencia, el inglés dejó de ser un contenido externo y pasó a convertirse en una herramienta útil para describir productos, ideas y fortalecer los proyectos de vida. La segunda lección que nos dejó es que sistematizar no significa solo ordenar información, sino producir comprensión sobre lo vivido y convertir esa comprensión en posibilidad de mejora. Y la tercera es que el componente humano no es un aspecto secundario, sino uno de los núcleos más fuertes de la experiencia. También quedaron aprendizajes no deseados. Aprendimos que las buenas intenciones no bastan cuando no existen condiciones institucionales estables y que una evaluación centrada únicamente en productos puede vaciar el sentido de procesos que en realidad tienen transformaciones mucho más profundas. A partir de esto emergen varias recomendaciones, como documentar la experiencia de manera permanente, no dejar la sistematización para el final, incorporar testimonios y relatos de quienes vivieron el proceso y adaptar la propuesta a cada contexto en vez de replicarla mecánicamente. Entre las acciones que deben perdurar está la línea del tiempo, la organización de evidencias, los relatos breves, el documento comparativo, las rutas flexibles, el aprendizaje a la medida y a la decisión de priorizar la creatividad sobre la conectividad. Con estas lecciones, profe Alex, llegamos al cierre de la sustentación, donde presentamos las conclusiones principales. Así es, profe Fernando. Como primera conclusión está de que la sistematización nos permitió comprender que el mayor valor de mi empresa en segunda lengua no está solo en las actividades desarrolladas, sino en la capacidad para articular formación académica, sentido humano y transformación pedagógica en un contexto complejo. La experiencia mostró que una propuesta educativa adquiere mayor fuerza cuando parte del territorio, reconoce las trayectorias de los estudiantes y conecta el aprendizaje con situaciones reales de vida. Correcto, mi profe. Como segunda conclusión, entendimos que una experiencia significativa no puede depender exclusivamente del compromiso de unas pocas personas. Para sostenerse en el tiempo necesita memoria institucional, continuidad, documentación y acompañamiento. Por eso la propuesta de mejora no se limita a organizar archivos, sino que deja bases para que otros puedan comprender, retomar y fortalecer lo construido. Ya como tercera conclusión, confirmamos que educar en contextos de vulnerabilidad implica mucho más que enseñar los contenidos. Implica reconocer las historias de vida, sostener vínculos, generar confianza y abrir posibilidades de participación, permanencia y dignificación. Correcto, mi profe. Y finalmente esta experiencia nos deja una enseñanza central. Una práctica educativa tiene mayor impacto cuando reconoce a los estudiantes no solo como aprendices, sino como personas con historia, capacidades y posibilidades de transformación. De allí la sistematización se convierte no solo en un ejercicio académico, sino en una forma de cuidar, comprender y proyectar una experiencia que ha demostrado ser pertinente y valiosa. Muchas gracias, profe Alex. Muchas gracias.